Señores, no los canso más, pero fíjense lo que voy a hacer. Montevideo se enciende, entre verde y cemento, la fauna se revuelve, historias cotidianas en un puzzle diferente, hablando la gente se entiende. Todo lo mejor que tenemos. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Y ahora van a estar mejor, ¿por qué? Porque acaba de comenzar, mira, Montevideo. Pero claro que sí, nunca mejor dicho. Qué bien que estuviste para arrancar y decirle a la gente que la tiene que pasar bien, ¿está? Si tenés una ahí de venir como un día mío, ahora sacás todo para afuera, te sentás, prestás atención a este programa que viene así, como disparatado. Me encanta cuando la gente dice, ¿qué programón tenemos hoy? Y siempre te digo lo mismo. Algún día vamos a decir, hoy está medio chaucha el programa. Nunca. Nunca. Sí, está medio chaucha. Nunca. Siempre nos vamos a ver para adelante. De Claro eso que se sí. trata. Pero no. Por ejemplo, ¿qué tenemos hoy? Bueno, ¿Qué vos tenemos? querés saber qué Ya tenemos hay una hoy? compañera nuestra que está acá en el estudio. Y ya te cuento por qué, porque tenemos a Lucila allá en el costadito, rock and roll como siempre. Nos va a traer una nota sobre los túneles secretos de la librería de Linardi y Rizzo. Qué maravilla eso. Así que, misterio. En los ¿Túneles sótanos de secretos? una librería histórica aparte, Claro, ¿no? totalmente. Imagínate, ya enganchamos parte del público con esto. ¿Qué más Muy vamos a bien. tener? Bueno, Morena, que va a estar de móvil en móvil. Y bueno, se inaugura el 12 de mayo, pasado mañana, una exposición que se llama Líneas de Fuga, que va a ser en el edificio del Banco de Desarrollo de América Latina, ahí en el CAF. Y bueno, y que es una exposición que va a estar en 3 países a la vez. Uno va a ser Uruguay, Simulcast. ahí va, y con 18 artistas de toda Iberoamérica. Así que nos va a estar contando sobre eso Morena Ferreira, que no solo va a estar en eso. No, exacto, y ya me das el pie porque ahora en minutitos la vamos a tener. La Feria Económica Solidaria va a estar en la Plaza Cagancha. Esta feria arrancó ayer y va hasta el 14 de mayo, de 10 de la mañana a 18:30, así que pegadito para chusmear y bueno, el que esté llegar así sobre el final o ir mañana. Y bueno, y no solo de cosas lindas vivimos, ¿no? Obviamente. Entonces vamos a estar conversando con la psicóloga Carmen Rodríguez porque, bueno, aumentó bastante el número de niños en situación de calle. Entonces vamos a estar hablando cómo los afecta también, ¿no? Tener que dormir en refugios, no tener un hogar, etcétera, etcétera. Perfecto. Y bueno, como ya saben, como los tenemos acostumbrados, para arrancar el programa tenemos que estar informados y tenemos que tener... Ya te informaste de mañana un poquito, pero seguir con qué pasa a las 19. Y para eso recibimos al uno, al más grande, que lo quiero tanto, tanto. Pero ¿cómo anda, caballero? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Es verdad, Martincho, ¿eh? Mirá que- ¿Cuándo viene? Ahora está Yo acá. miré para atrás, pero no encontré. Está acá. Martín, por favor. Viste que la falsa modestia, como lo hemos hablado, creo, en esta sociedad paga. Sí, sí, Así total. Viste que además Es verdad, es verdad. que queda bien en Uruguay decir, bueno, Total. no. A mí, sí, ¿no? Como muchas veces los argentinos que dicen, ay, porque los uruguayos son tan humildes y tan modestos. Yo digo, todo mentira, Sí, una hipocresía claro. total y absoluta. Somos así porque nos creemos que somos los number one. Y Por nos eso gusta bien llevar de perfil chiquitito bajo, como que dice Martín, somos, claro. ¿viste? De país ahí que ni chicha ni limonada. Y entonces... Y ya sabemos que garpa. Pues ya Claro. sabemos que se Y dice hay de como un nosotros mandato eso. social. Bueno, claro, ¿No? exacto. De cómo te lo mantenés. Bueno, ¿y qué más se dice? Así que no, sos el number one, Martín. Vamos. Corre dígalo por tu con fe, cuenta. total. Ojo con pegarle a mesa, que Pará, últimamente casero. ¿Qué pasa? lo sacó de abajo Casero y levantó más el brazo. Se Pero bueno, se Bien, enojó. bien, bien. sí, cómo nos Yo- vino yo- a todos. Yo es de intensa la nomás. imagen. Entre la risa y el golpe, yo contigo, cada día es una aventura nueva. La risa potente que Me tiene. alegra, Bien. me alegra eso. Y el golpe. Pero bueno, dejemos a Martín. Me quedo con la risa. Nos quedamos con la risa. Que nos Bueno. cuente a qué ha venido. Bueno, bien, para empezar le doy continuidad a un De tema ayer. mencionado Es ayer. verdad. ¿Se acuerdan que había una propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social dirigida al sindicato de Montecón, que es una empresa que anunció que va a despedir a 150 personas producto de todos los cambios que ya están en proceso en el puerto de Montevideo con respecto al manejo de contenedores? Hoy va a haber una conferencia de prensa a las 7 de la tarde que tendremos en vivo en el comienzo de MBD Noticias del sindicato justamente de Montecón a través del SUPRA, que es el sindicato portuario de todas las empresas y las personas que trabajan en los puertos. Y el adelanto es que no hay conformidad con esa propuesta, porque bueno, la empresa ya habló de 150 despidos y la propuesta
entre ingresos con prioridad para ex trabajadores y trabajadoras de Montecón a Terminal Cuenca del Plata, la que tiene a Catunazzi como accionista mayoritario, y a la ANP cubre 127 como máximo puestos de trabajo. Entonces ahí hay una primera pregunta y es qué pasa con los otros 23. Y aparte hay otra variable que son las indemnizaciones que les darían por un año a estos trabajadores y trabajadoras afectadas, que en realidad, según la propuesta del gobierno, cubre 70%. ¿No? Una de las cosas que dice el sindicato es, bueno, pero que aseguren al menos el sueldo completo durante ese periodo. Así que ese es el de los adelanto. 23 que quedarían En sin general, trabajo, o de todas las personas. Porque después Está. hay otra cuestión ahí, es cuándo se concretarían esos ingresos. No es que a partir del día posterior a los despidos las personas ya ingresen a la ANP o a Terminal Cuenca del Plata. Es decir, hay una serie de variables que vuelven compleja la situación. Además de la incertidumbre sobre el resto de la plantilla de Montecón, que no está afectada a priori por los despidos, pero hay un proceso que va a hacer que esa empresa, si las cosas no cambian y no accede a alguna otra concesión, siga perdiendo mercado. Entonces, todo eso estará o está presente en las inquietudes. Otra cuestión con la que empezó el día, lamentablemente, y con mucha fuerza, el aumento de los homicidios, ¿no? 3 homicidios se reportaron al comienzo de esta jornada. Van 11 acumulados en los últimos 8 días. El informe de datos oficiales del observatorio que depende del Ministerio del Interior del primer trimestre del año, presentado en abril, con marzo ya cerrado, había dado un aumento, ¿no? Y esto hace que el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, deba comparecer ante el Parlamento el 7 de junio, convocado por el Frente Amplio en régimen de comisión general en el Senado, ¿no? Eso ya es un hecho. Porque en promedio creo que tenemos más homicidios que Argentina. Bueno, si uno toma las cifras totales, me parece que sí. Después hay diferencias territoriales, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo accedí a los números, o se publicaron los números, creo que de la provincia de Buenos Aires, que eran diferentes. Pero bueno, sí, en términos totales Uruguay no está nada bien. Vale decir que ya hace algunos años venían alcanzándose cifras récord. Recordemos que con el comienzo de la pandemia, que más o menos coincidió con el comienzo de este gobierno, las cifras cayeron, se desató una discusión, el Frente Amplio diciendo, ojo que la pandemia desdibuja la realidad, el gobierno diciendo, acá hay políticas de seguridad más efectivas. Desde fines del año pasado se retomó la senda del crecimiento y bueno, y en estos días en particular eso está generando esta discusión. Yo recién decía, Heber al Parlamento en régimen de comisión general el 7 de junio. Hay una diferencia con el llamado a sala o la interpelación, y es que al final de la sesión no se pone a consideración ninguna moción para respaldar o cuestionar al ministro. Simplemente se le hacen preguntas, no habrá entonces declaraciones al final. Y lo otro bien cortito, Germán de Agosto, columna de análisis económico y expectativas del sector empresarial con respecto a la creación de empleo. En general, por más que hay expectativas buenas con respecto al crecimiento de la actividad económica, hay cautela cuando se pregunta, ¿usted va a contratar a alguien? Excelente. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, buen programa. Bien, nos Arriba. vemos a las 7 entonces. A las 7 de la tarde, nos cruzamos por acá. Muchas gracias, Martín. Recibimos, hacemos, mirá, un truco de magia y recibimos salud. Tu truco de magia, el bumper. ¿Cómo andas, ¿Cómo señorita? estás? ¿Todo bien? ¿Quieren aprender a televisión? Sí. Bueno, Me está, acostumbré no con el sabemos qué puño. hacer. Dame un beso, un abrazo. Tú. Ahora Vení, beso. dame un beso, mi amor. Dame un beso. No, yo Somos quería decir, cariñosos, gente. si quieren aprender la televisión, el truco de magia se llama bumper. Que es eso que ponemos nosotros como para que ustedes no se den cuenta que hay gente que viene corriendo y se para acá. Parece Hoy un, aprendieron algo nuevo. recurso técnico, pero no, es un No, truco no, de magia. El truco de magia, poner el bumper. Bueno, ¿Cómo andan? ¿y trucos de magia traes tú? Bueno, esto puede llegar a tener que ver con la magia, algo por ahí con una alquimia, quién sabe. Bueno, se trata de unos túneles subterráneos que existen, están ubicados debajo de la librería, de la antigua librería Linardi y Rizzo. Es una librería clásica que se encuentra en la calle 25 de Mayo, en Ciudad Vieja. Bueno, tenemos acá después, en el medio de los dos tapes, les voy a contar un poco sobre el estudio, que muy amablemente me mandó un resumen, más allá de la nota, que fue con Andrés Linardi, que es uno de los dueños de la librería, me mandó la Ana Gamas, que es la arqueóloga que hizo el estudio, como un resumen de todas sus conclusiones. Ahora las vamos a contar de a poquito, pero primero vemos cómo Andrés presenta la librería y cómo nos lleva de a poquito a conocer estos túneles subterráneos. Sí, ¿no?
¿Cómo fue ese momento y de qué manera tu familia se hace de esta casa, en donde hoy está la librería, y del edificio en general? Esto fue hacia el año 1979, cuando Polo Rizzo, el socio de mi padre, se entera que este edificio estaba a la venta. En un estado bastante ruinoso en ese momento, pero bueno, él se ve que tenía una visión de futuro bastante más positiva. Mi padre tenía sus resabios, pero bueno, finalmente primó la intención de Polo, y por suerte, porque realmente el espacio que ganamos cuando nos mudamos para acá fue brutal. Este ambiente, esta casa, esta historia que tiene este espacio no podía haber sido jamás contada en el local pequeño que teníamos enfrente. La casa cuenta con un sótano que parece ser que fueron túneles. Hay varias teorías, refugios en los momentos en que la ciudad precisaba de lugares de defensa. Contame cómo fue cuando ustedes toman contacto por primera vez con ese pequeño espacio. Al principio no fue muy halagador porque estaba lleno de escombros y de mugre, entonces tuvimos que limpiar eso e ir descubriendo los pequeños espacios que dispone el sótano, y realmente nos asombró cuando vimos el tipo de construcción que había ahí. Recurrimos obviamente al principio por curiosidad propia a arquitectos, historiadores, y nunca pudimos darle una finalidad última a ese sótano. Cuando decís las formas, ¿no?, que tiene, llama más la atención por las formas que por el tamaño, porque en realidad es una propiedad muy grande y es un lugar muy pequeñito. O sea, es llamativo, pero es pequeño para ser sótano de toda esta casa. Ahí tenés la característica primera que nos llama la atención, que no era un sótano, eran túneles abovedados, con una arquitectura que llamaba poderosamente la atención, que no tenía relación con la arquitectura de esta casa. Algo intuíamos de que era anterior a ella. Contame cuáles son las teorías más cercanas. Seguramente que fueron unos túneles de protección en la época en que Montevideo era continuamente asediada y atacada, donde existía la muralla de Montevideo, muy próxima aquí, a una cuadra de distancia, y seguramente fueron construidos como protección en una época en que las casas no daban protección, porque algunas eran de adobe, con techo de paja. Entonces, construir un túnel por donde resguardarse en caso de ataque o por bombas aéreas, yo creo que era necesario para resguardar la vida, ¿no? Acá suponemos que la época renacentista fue cuando se construyó esta casa, que ya Montevideo no necesitaba las murallas, no era atacada, y se construyen estas casas manteniendo esos túneles para darle una finalidad última que no era la original, que es la de aljibe, o sea, la de aprovechar ese espacio subterráneo para acumular agua de lluvia posiblemente, y aprovecharla para esta zona de la librería, que eran las caballerizas de la casa, pues la gente vivía en el primer piso. Si tuvieran que venderlo, ¿vos crees que tendría un valor extra muy importante o no? ¿O que no está valorizado un espacio así en una propiedad en Uruguay? Tristemente debo aceptar que no valoramos la historia y no interesa, y mucho menos a nivel económico. Es simplemente un gusto personal que nos damos nosotros. No creo que alguien mañana que compre la propiedad lo haga ni siquiera pensando en los túneles, y si están los túneles hasta puede llegar a ser a futuro una contra para su adquisición si lo nombraran patrimonio o le dieran alguna de esas defensas que deberían tener en realidad, porque a veces la gente en esos casos piensa que no puede hacer reformas y le quitaría valor. Tampoco estamos cerrados a que se sepa que existe, no estamos cerrados a que esto sea considerado patrimonio. Al contrario, todo lo que esté relacionado con la historia nuestra, y nosotros estamos totalmente a favor de que se cuide y se perdure, y
y esa labor la estamos realizando nosotros. Estamos abiertos, ya te digo, a cualquier investigación, a cualquier nombramiento que sea falta, porque está ahí, es parte de nuestra historia y ojalá dure otros 500 años más. Qué misterio, Qué misterio, ¿no? además junto con la música que le Qué pusieron. grande todo. Perky, la música que puso tipo Grande. Expedientes X. Grande Total, Perky. total. Tal encantó. cual, buenísimo. Bueno, hasta ahí la presentación, ¿no? Nos Bien. introdujo en cómo fue todo el tema de la mudanza. Ellos estaban en una librería muy pequeña en la vereda de enfrente. Y bueno, cuando se mudaron, que tenemos entendido, año 1979, mudaron la librería para ese espacio. Ahí se encontraron con estos túneles subterráneos. Son muy pequeñitos, se veían Sí, unas se imágenes, ve. ahora vamos a bajar nosotros también. Pero bueno, lo que Y se veía humedad, infiere- que no lo pueden usar tampoco como depósito de libros. No, han intentado guardar cosas y se llena de moho enseguida. En un momento tuvieron una idea de hacer, yo le pregunté, ¿no? Nunca hicieron, ya que es una librería, lecturas quizás así medio místicas, yo qué sé, algún tipo de... Es muy chiquito y hay mucha humedad. Mucho me da, claro. Pero- Para el día de Harry Potter, lo que es. Claro, bueno, o no, Y mismo también para gente poner que- gente en los túneles deben de tener que tener ciertos permisos y eso por la salida. Y no entra mucha gente, Claro, realmente sí, sí, es son pequeño, chicos. es capaz que es como para un fetiche personal de ellos, ¿no? Como libreros de meterse un día ahí con unos saumerios, yo qué sé, Claro, leer sí, un sí, libro sí. sobre los jesuitas. Las teorías, las dos hipótesis más cercanas, digamos, son que, que tres cuartas partes de la manzana le pertenecían a la compañía de Jesús, que eran los jesuitas. Ellos tenían lo que se llamaba una ranchería, que eran habitaciones destinadas a las negras esposas de los esclavos que trabajaban en la residencia. Esa es la primera teoría. La segunda hipótesis fue desestimada y la tercera, que también tenía que ver con ingreso de esclavos, y la tercera, que no necesariamente es una u otra, sino que puede haber sido posterior, Claro, es que esa haya ya- sido usada como un aljibe. ¿Sí? Pero sí o sí, la primera obviamente también la usaron como defensa civil porque era la época en que había ataques, bombardeos, entonces era Encanutaban ahí. un lugar donde Tipo esconderse. búnker. Exactamente. Más allá de eso, vayan a conocer, o sea, no sé si ustedes quieren ir a conocer los túneles, Andrés muy amablemente seguro se los deja conocer y les abre, pero vayan a conocer la librería porque Ah, es la una librería es maravilla. increíble. El material que Los tienen, volúmenes los que libros, tienen. los libros, y además todo lo que son objetos. Bueno, para gente que hace cine es un lugar maravilloso para ir a buscar objetos para hacer cosas, cuestiones de arte, escenografías. Totalmente. Divino el lugar. Incluso como locación. Ah, Es no, estaba maravilloso. pensando en eso. Exactamente. En Pablo Peón, que tuvimos Sí. la nota sobre Claro, locaciones. exacto. Ahí Y hay tenés una buena Está locación. genial. Unas fotos divinas, bueno, en el escritorio que era de su papá, de Linardi, del viejo Linardi, tiene una foto con Pablo Neruda ahí mismo, después hay una foto que están ellos dos, los dueños, con Marosa Di Giorgio, una cosa Claro. maravillosa. Pero bueno, nosotros fuimos a conocer los túneles y ahí nos introducimos en la oscuridad y la humedad de los túneles de Linardi Rizzo. Vamos a verlo. Mucho eco hay acá. Está bueno para venir a cantar con un pequeño coro así, ensayar, no sé. Yo tengo mis fantasías. Pero bueno, Yo te presto esto al sótano de vos. si aguanto la humedad y me banco a respirar. En realidad pocos de nuestros clientes saben de la existencia de este sótano, pero los pocos que lo conocen realmente están un rato y no les da para quedarse mucho rato. Decimos que acá encerramos a los que nos roban libros. Que no es cualquier sótano por esta forma y también las como entraditas de los túneles tienen esa misma forma. Sí, acá hay 2 o 3 peculiaridades arquitectónicas que, bueno, hoy no fue construido como un aljibe originalmente, porque los aljibes son rectangulares por lo general o cuadrados pero nunca abovedados. Eso te da la pauta que no fue construido como aljibe. Y segundo, que hay construcción que es posterior a la original. Seguramente esto eran 2 escapatorias depende de dónde vendría el enemigo, irían para un lado o irían para el otro. Hay dos salidas más, ¿no? Aquí arriba. No, esto en realidad yo creo que fue construido posteriormente cuando se construyó ya como aljibe.
o como respiradero también, porque también si esto iba a ser un lugar de esconderse ante un ataque, tenías que respirar de alguna manera. Entonces, esta y otra abertura que está por allí podrían ser considerados como respiraderos, que después fueron usados cuando fue utilizado como un aljibe para sacar el agua. ¿Y cuáles fueron las cosas que hizo Ana, la arqueóloga? Bueno, ella tomó medidas en base primero a los planos originales de la cuadra, que acá era todo jesuita, toda la zona esta, y ella consiguió planos antiguos de lo que era la cuadra en el siglo XVIII. Después, bueno, eso, midió este sótano, tomó los planos originales de la casa y nos ubicó los sótanos en los planos para darnos a entender perfectamente que, por ejemplo, esta ala llega apenas hasta el jardín de la librería, no se extiende hasta la casa del vecino, o sea que fue cortado antes. Y esta llegaría casi hasta el borde de la calle. En ese sentido nos ayudó bastante a ubicar dónde está bien el sótano con respecto a la casa. Estas baldosas son del siglo XVIII, demuestran claramente que todo esto es anterior a la casa que está arriba. Aunque ella dice que hay ciertas baldosas que después fueron agregadas, posiblemente parecidas a estas que son las originales. En la nota que leí, en una nota gráfica, hablaban de que podría haber sido la casa también vivienda de algún vicario, que eran como los segundos de los curas. Sí, bueno, en ese periodo que te digo de que los jesuitas eran propietarios de toda la manzana, acá vivió el primer vicario de Montevideo Barrial, pero no en esta casa. En el terreno sí, pero que posiblemente haya sido en la época de él que se haya construido estos sótanos. No olvidemos que en esa época los jesuitas tenían mucha mano de obra bastante económica, por decirlo de alguna manera, que eran todos los indios guaraníes que trabajaban con él. Sí, a lo mejor eran esclavos, sí, posiblemente, pero era lo que había en ese momento. Seguramente estos muros fueron levantados con mano de obra barata y por eso la usaron los jesuitas seguramente para protegerse, calculamos nosotros, y para estar conectados entre ellos. Más que generosa o sea, que nos hayas recibido en este espacio y todo lo que nos contaste, súper interesante, y a tener en cuenta, ¿no? Todo este tema de aunque sea la señalización y la protección de este lugar en algún punto, que es una reserva histórica muy importante. Muchas gracias, Andrés. Sí, un gusto también. Cerrar la reja y todo resulta como tenebroso. Imagínate que te encierren Todo el ahí. misterio. Muy gracioso cuando dice a los que nos roban los libros. Claro, para allá abajo. No vayan a robar libros a la librería Linardi Rizzo, por favor. Ya saben a lo que les ninguna. espera. Ya saben. Me encantó cómo estuvo contado, además fue como un cuentito, fue como una historia, un libro hermoso. Y además tiene esa cosa de librería de familia de muchos años, y él te habla de todo, de los túneles y de la librería y de toda la historia con mucho cariño. Quiero agradecerle obviamente a Andrés y también a Ana, que, bueno, él me mostró el informe arqueológico en el momento. Yo le dije, ¿será que ella me puede hacer un resumen o me puedan llevar un pedacito de esto? Primero pensé que me iba a decir que no, es algo muy personal. Me mandó enseguida por mail ella el resumen, así que gracias. Ana Gamas es la arqueóloga, y si quieren, si alguno es curioso o está interesado por la arqueología, hay una página web que es www.arqueogestion.com.uy y el Instagram es @arcogestión2020. La licenciada Ana Gamas. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí están en la calle 25 de Mayo, Linardi Rizzo, para ir a conocerlos. Gracias, Lu, Yes. divino. Muchísimas gracias. Buen programa. Tremendo. Gracias. Nos vemos. Y ahora nos vamos a la Plaza Cagancha, Sí. que está More por ahí. Ya mismo, More. Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, les saludo desde una feria de economía solidaria y consumo responsable, una feria que ya se ha hecho algunas veces, y bueno, vamos a hablar un poquito con Elena Almirati, que es de la Coordinadora Nacional de Economía Solidaria, que nos va a contar un poco de esta iniciativa. Elena, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, buenas tardes a todos. Estamos acá hasta
hasta el sábado 14 vamos a estar acá en la Plaza Cagancha. Como decía, ya varias veces estamos, la primera vez sobre la acera sur. Y bueno, y estamos acá en el marco, en este mes que alguien preguntaba, ¿están por una fecha comercial que hay? Nosotros estamos por el consumo responsable. Creemos que hay que consumir responsablemente y es uno de los ejes de esta actividad, es la campaña hacia el Día del Consumo Responsable. ¿Cómo nos definirías consumo responsable? ¿Qué es? Bueno, para nosotros hay muchas definiciones. Nosotros lo definimos a través del cuidado. El cuidado de nosotros, a lo que elegimos para consumir para nosotros mismos, el cuidado del planeta, a través de lo que elegimos, el residuo, las materias primas, pero también el cuidado del otro. Cuando elegimos a quién consumimos, estamos cuidando también a quien nosotros elegimos. ¿Cómo podemos ser parte de la economía solidaria, del consumo responsable? Hay muchas personas que se lo preguntan. Sí, está muy interesante. Por ejemplo, la economía solidaria es la que pone en el centro a la persona, el cuidado del planeta y no la acumulación de capital. Pero nosotros la concebimos como la economía que toma la producción como una producción de autogestión, de cuidado, pero también la intermediación y también el consumo. Entonces, ¿quién puede ser parte de la economía solidaria? Todos, porque todos somos consumidores. Muchas veces no sabemos o no nos educan de que ser parte de una economía no es solo quien produce y quiénes son los empleados, es el consumidor parte de la economía. Por eso en la ley del Día del Consumo Responsable, para nosotros es sumamente importante incluir una frase que sea incluir a lo largo del proceso educativo la educación en consumo, la reflexión de que hay distintas formas de consumir para cuidarnos, para cuidar el planeta y para cuidar los productores. ¿Cuál es el impacto, el objetivo que tienen ustedes desde hacia la sociedad, digamos? ¿Qué es lo que quieren promover con todo esto? Bueno, para nosotros creemos que promoviendo y fomentando la economía solidaria es una de las formas de ir a ese otro mundo es posible. Otro mundo es posible, pero también con otra forma de sentir, de vivir y con otra economía. Nosotros estamos acá en un espacio, por ejemplo, que hoy estamos presentando, que se llama Solitex. Es un proyecto de reuso textil, pero también de intervención volcado a generar trabajo para mujeres sin trabajo o con trabajo precario. Es una alianza con organizaciones de la economía social y solidaria europea y a través de ellos la idea es traer contenedores de ropa europea, nosotros seleccionarla y también intervenirla y comercializarla. Es un proyecto para generar trabajo para 300 mujeres y en el correr de unos años transferir ellos todos sus conocimientos para nosotros hacer eso acá en Uruguay. En el tiempo que vienen trabajando con el tema de economía solidaria, consumo responsable, ¿han visto mejoras, evolución en lo que es la sociedad uruguaya, montevideana? Sí, hemos visto, y no solo fruto nuestro, creo que hoy, por ejemplo, hablar de economía solidaria es algo un poco más conocido y un poco que se reflexiona. Nosotros decimos, por ejemplo, también que la economía solidaria es una economía, es un sistema. Cuando hablamos de capitalismo, nadie dice economía capitalista, decimos sistema capitalista, porque es un sistema de valores. Este es un sistema de valores centrado en la solidaridad. Nuestro eslogan en toda la pandemia fue que lo único que se contagie sea la solidaridad y la alegría. Porque el tema del bienestar para nosotros humanos, la construcción de colectivos humanos es sumamente importante también. Entonces sí creemos que hay transformación, sí creemos que se votó una ley de economía social y solidaria en este país, que va lento, que no se aplica mucho, pero bueno, hoy es ley y se vive de otra forma, y no solo fruto nuestro, sino de muchísima gente en la universidad, en el cooperativismo, en la autogestión.
Muy bien, Elena. ¿Qué te parece si invitamos a la gente a que, bueno, a que se venga? Van a estar hasta el sábado aquí de 10 a 18:30, ¿verdad? Vamos a estar en conjunto de emprendimientos importantes de muchos rubros, que algunos hacen mucho énfasis en reuso y reciclado, pero además de emprendimientos tenemos actividades casi todas a las 3 de la tarde. El jueves especialmente tenemos una actividad de trueque con sol, que es una herramienta de intermediación solidaria que invitamos a conocer. Muy bien, así que bueno, tomemos esa invitación y vénganse para la Plaza de Cagancha hasta el sábado, tienen tiempo de 10 a 18:30, como les dije antes. Así que bueno, con esa invitación me despido y volvemos con ustedes. Buenísimo, Bien, More, More. muchas gracias. Me encantó que los dos teníamos ganas de hablar, ¿viste? Pues por lo general nos codiamos así, digo, ¿quién va? Venís vos, voy yo, venís vos. Nos faltó el codito ahora. Y bueno, está. Bueno, ¿nos vamos a la pausa? Sí, y vamos a tener una entrevista súper interesante, así que nada, los convidamos a que 2 minutitos y ya volvemos. Bajo por la rambla, el paisaje respira. Cambios de pantalla y la luna despega. Luces en la capa y renuevan la silueta de una ciudad que... El año pasado, 1.168 niños, niñas y adolescentes pasaron al menos una noche en un refugio del MIDES. Un tercio más de los que pasaron por centros de acogida el primer año de la pandemia, y el 45% de ellos no tenía experiencia en haber pasado por esta situación. Además, en lo que va del 2022, van al menos 772 niños, niñas y adolescentes en situación de calle que el MIDES debió atender. Para hablar de esto recibimos a Carmen Rodríguez, que está acá con nosotros, es psicóloga especializada en adolescencia, doctora en educación y además trabaja en el Abrojo. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Hicimos bien la presentación. Sí, perfecto. Está muy bien así. Muchas gracias por venir. Carmen, bueno, la primera pregunta, ¿qué significa para un niño tener que pasar por esta situación, ¿no? Tener que pasar una noche o capaz que más de una noche en un refugio? Yo te agradezco la pregunta, Noelia, porque vos ponés el acento en un aspecto que de alguna manera siempre termina como corrido del centro de la escena, porque estamos muy acostumbrados a describir los problemas sociales cuantitativamente, ¿no? Que es muy bien, es decir, son los números los que nos indican dónde están los problemas de una sociedad, ¿no? Y esos números que aparecieron muy recientemente nos alertan acerca de una especie de retroceso, como si algo volviera a un estado anterior, es decir, algo que va para atrás. Claro. Y desde esa perspectiva la cuantificación es muy útil, es muy necesaria y tenemos que hablar de eso. Pero también tenemos que hablar de algo que no son los números, que es la experiencia humana. Exacto. Y la experiencia humana no se describe cuantitativamente, se describe más cualitativamente. Entonces, atrás de cada uno de esos niños hay una experiencia, por supuesto, yo creo que cualquiera de nosotros podemos rápidamente componernos lo que significa agarrar nuestras cosas y salir a la calle. Y que cuando caiga el sol y cuando se apague la ciudad, no hay a dónde ir. Es una experiencia aterradora. Por supuesto que es aterradora, que la naturalizamos, que la minimizamos, que le sacamos el peso enorme que tiene porque se nos vuelve normal y regular encontrar a personas que están en la calle, pero ese es un efecto del imaginario social y de la operación que socialmente hacemos. Pero la experiencia humana es terrible, es denigrante, es aterradora. Las personas viven unas emociones que son la desolación, la desesperación, la indignación, el miedo, la penuria. Esos son los afectos que acompañan la experiencia de estar en la calle. Cuando eso le pasa a los niños, la cosa es terriblemente más compleja. A mí me gusta recordar que la niñez, digamos, eso que llamamos la niñez, es un tiempo cronológico de la vida. Es decir, más o menos estamos de acuerdo que cuando uno sale de los 12, 13, 14 años dejó de ser niño. Pero eso que llamamos la infancia no es algo que se pueda capturar, no es una experiencia exclusivamente cronológica. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la niñez se va y que la infancia no. Es decir, la infancia es eso que nos acompaña toda la vida. Sí.
cualquiera de nosotros sabemos que nuestra infancia está ahí, está en los olores, en las canciones que nos cantaron, en los aromas que nos sedujeron, en los cuentos que nos contaron, también en el daño que nos causaron. Es decir, el tiempo de la infancia es un tiempo indeleble, es un tiempo perdurable, que nos deja las marcas de aquello lindo y de aquello bello que fue lo infantil, pero también de las cosas desgarrantes que tuvimos que vivir. Por eso, cuando los niños viven experiencias como esa, como la violencia, como el abuso, como la pérdida de esa protección social, como esa experiencia penosa de vivir detrás de la línea de la pobreza, eso, como experiencia de la vida, no se va cuando la gente crece. Por eso, quienes trabajamos en políticas públicas de infancia tenemos, digamos, y quienes no, todos, tenemos un compromiso mucho más fuerte con los niños en el sentido de que sabemos que eso que pasa en ese tiempo va a durar, va a perdurar. Y reparar esos daños, proteger después de la desprotección, aliviar, calmar después del desconsuelo, reacomodar lo traumático, requiere un enorme esfuerzo. Por eso las personas que cuidan en los distintos lugares de la política pública, en las escuelas, esas maestras que trabajan con los niños que durmieron en la calle, esas personas que trabajan en distintos dispositivos del INAU, esas familias de acogida que reciben a niños de su casa, son adultos que están dispuestos a proteger y a cuidar, pero el esfuerzo de esa protección y de ese cuidado va a ser enorme. Por eso siempre en infancia es mucho mejor prevenir y evitar que salir a arreglar lo dañado. No quiero decir con esto un discurso fatalista. Yo soy de las personas que estoy convencida que los dolores de la vida se pueden tramitar, se pueden acomodar y si no, no trabajaría en esto. Digamos. Trabajar con infancia dañada es siempre una posición esperanzadora. Claro. Es decir, los gurises, aún aunque hayan pasado por las tragedias más grandes, si encuentran los apoyos necesarios, saldrán adelante. Y esa es la perspectiva que tenemos. Pero a la vez queremos decir el daño que una sociedad le causa a la infancia, a la niñez, es doble. Es a la niñez que se va. Y es a la infancia que perdura. Y que además se transmite de generación en generación. Sí. El problema del Uruguay es este, digamos. Quienes vimos reducir la pobreza en este país, y eso nadie puede discutir, que pasamos unos cuantos años en un proceso sistemático y sostenido de disminución de la pobreza, pero llegamos a cierto punto, los que trabajamos en esto decíamos, bueno, ese núcleo duro de la exclusión social, que no es tan fácil de transformar y de modificar. Y no es tan fácil de transformar y de modificar porque es producto de muchas generaciones. Por eso las políticas públicas de infancia trabajan para los niños de ahora y trabajan para los hijos de esos niños. Y por eso es tan importante que el Uruguay revierta de verdad el tratamiento que hace de los niños que nacen y viven detrás de la línea de la pobreza. La pregunta de la política pública es, ¿cómo hacemos para que los niños que nacen hoy encuentren un país que les permita no repetir y reproducir al modo de una repetición la historia de los padres? Y eso para mí es siempre el efecto de una política pública. Es decir, cómo hicieron las personas que sus padres vivieron la guerra. Cómo hacen las sociedades que atraviesan catástrofes para salir adelante. ¿Cómo hacemos muchos de los que estamos acá? ¿Quiénes han sido nuestros abuelos y nuestros tatarabuelos? Bueno, muchos han sido migrantes, personas analfabetas, personas que venían de la pobreza. Y nosotros, por lo menos nosotros tres, claramente tenemos otro lugar en la sociedad. ¿Por qué? Un poco por el esfuerzo de nuestra familia, pero también porque nos criamos en un país donde alguien nos transmitió algo más de lo que nos podían transmitir nuestros padres. Y eso son instituciones de infancia, eso son políticas de infancia, eso es escuela pública, eso es política sanitaria, eso es política deportiva, cultural. Eso es salir de la casa y encontrar un espacio no familiar para la infancia que le permita a los gurises recomponer la vida. Muchas veces, ahora escuchándote, pienso como a veces caemos en ciertos clichés frente a estas cosas, ¿no? Muchos. Como que nos parece que las cosas tienen que solucionarse con inmediatez.
¿no? Porque te escucho y le decís, vos sabés que son procesos largos, pero en momentos es como que echamos culpas a cosas como muy puntuales, ¿no? Esto pasa por esto y por esto. 3 cositas. Nosotros tenemos muchas lecciones aprendidas de qué tenemos que cambiar para hacer mejor política pública, para que los niños no estén en la calle, para que los niños no estén en un refugio. Y muchas tienen que ver con algo que vos decís, es decir, las políticas cortoplacistas de un año y lo egreso, de 18 meses y termina, son políticas que parten de un diagnóstico errado o lo tienen pero deciden no hacer lo suficiente. Es decir, el trabajo con la infancia es necesariamente un trabajo sostenido, largoplacista. Los gurises hay que criarlos, no se trata de que pasen 6 meses en un refugio o que ahí encuentren. Quiero decir, hay algo del largo aliento, ¿no? La infancia compromete a un país con el largo aliento. Y miren, a veces uno trabaja en situaciones tan extremas y tan duras que uno sabe que los efectos del trabajo, de lo que uno está haciendo, se va a ver en un futuro donde uno ya no esté. Para eso tenemos que ser generosos también. Y eso al sistema político le cuesta Claro, muchísimo. le cuesta. Porque muchas veces piensan las cosas para los 5 años que saben que están seguros que van a estar. Ahí pierden los niños. Entonces, y las políticas es serán... tremendo. No hay políticas como de largo aliento. Muchas veces. Eso puede servir para otras cosas, pero para los temas de la infancia ya es una mala posición, digamos. Bueno, y la mayoría de las personas que son pobres justamente son niños, niñas y adolescentes. Y vos hablabas en una entrevista que te hicieron en Arriba Gente, la infelicidad de la pobreza. Sí. Es que yo creo que es algo que olvidamos, ¿no? Hay tanto prejuicio. Hay una tesis de Adela Cortina, una española, que creó un concepto que a mí me parece que lo tenemos que incorporar así, en la lengua corriente. Yo digo, hay una aporofobia. Hay una especie de fobia a los pobres, una especie de... una bolsa de prejuicios que nos hacen ver en los pobres como si los pobres fueran responsables de la pobreza, como si los pobres fueran la fuente de todo mal, fueran la fuente de la inseguridad, de lo que está sucio, de lo que no funciona. No hacen el esfuerzo para salir de la pobreza. Por supuesto, hay gente que cree que los pobres no han hecho lo suficiente para salir de la pobreza. Es decir, cae sobre ese sector de la población un montón de prejuicios que son los prejuicios que nos impide hacer lo suficiente. Porque acá, para que eso no ocurra, hay que hacer cosas antes del refugio, muchas cosas antes del refugio y muchas cosas después del refugio. El refugio es una especie de respuesta ante el peligro, como si vos digas, bueno, qué sé yo, te saco de... Pero no puede ser una política. Es decir, nadie puede estar contento con decir, ya no tenemos niños en calle, ahora te los tenemos en los refugios. Bueno, está bien, se ha hecho algo, pero ahí no pasó nada sustantivo para los niños, ¿verdad? No necesitamos que esos niños tengan un lugar donde vivir. Bueno, los adolescentes, por ejemplo, que vos hablás en un momento de lo necesario que es la intimidad para el adolescente, ¿no? Cierto. Me imagino los adolescentes en los refugios que quizá ni siquiera tenían un poco de intimidad en su casa, porque quizá vivían en una casa de una sola habitación, donde no son hermanos, en un refugio con gente completamente desconocida. Uruguay tiene un sistema alternativo de cuidado que está a cargo del INAU, donde hay, en el último censo que hizo UNICEF, unos 6.000, 7.000 niños y adolescentes que viven en instituciones del INAU, en lo que llamamos el sistema de protección alternativo. Los refugios están dentro, digamos, de ese sistema también. El Uruguay tiene que hacer un enorme esfuerzo para transformar todo ese sistema. Por eso los números no alcanzan, es decir, Uruguay tiene que ampliar cobertura, cubrir más, llegar a más, pero profundizar las acciones. Cuando la política solo se está hablando de... Es como si tuviéramos una especie de manía de que si hemos aumentado la cobertura, nos podemos sacar las fotos y podemos estar contentos. Pero para quienes trabajamos ahí, la verdad que está muy bien ampliar la cobertura. Pero ampliar la cobertura no es suficiente si se han hecho cosas muy superficiales. Entonces, cosas muy superficiales extendidas... Sigue siendo... No soluciona el tema de raíz. Exactamente. Entonces, bueno,
Los temas de raíz requieren que Uruguay dé un salto cualitativo en las políticas públicas para la infancia. Uruguay tiene un sistema muy fragmentado. Cualquier escuela pública que trabaje con los sectores más pobres dice, nosotros no podemos con esto. Tenemos una fragmentación de las acciones de salud, de las acciones de educación, de vivienda, del trabajo en la violencia. Es como si todo, por las herencias sectoriales de las políticas, cada ministerio y cada dependencia del Estado decide su presupuesto, su ejecución y sus objetivos. Y durante mucho tiempo pensamos que eso iba a salir y luego en el territorio se iba a articular. Trabajó Uruguay con esa hipótesis, hizo un avance sustantivo, pero llegó a un punto donde ya tenía que pasar a un estadio nuevo de política pública. Bueno, no solamente no se dio ese salto, sino que, como nos muestran los números, ahora tenemos un retroceso, es decir, ahora vuelve a aumentar, es decir, no sé si soy clara, quiero decir, cuando los números nos dicen, bueno, tenemos más gurises en la calle o más gurises en los refugios. Malísima noticia. Pero una malísima noticia por el aumento numérico y porque nos retrasa en que con los que ya teníamos que hacer cosas mejores. Claro. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Hablando de ese concepto, me parece que es importante que les mostremos este libro que se llama Ficciones verdaderas, prácticas socioeducativas con niños, niñas y adolescentes a la intemperie de lo social, que justamente cuentan historias, ¿no? Ficciones verdaderas son historias verdaderas de niños con los que han trabajado, que bueno, que se ficcionan para que no se sepa exactamente quién es. Pero justamente es para mostrar, digamos, eso que no es cuantitativo. Exactamente. Que es cualitativo, que es el concepto que estás manejando en esta entrevista y que es muy importante. Y bueno, y que lo encuentran en las librerías y que lo hicieron con El Abrojo, ¿verdad? Sí, sí, lo hicimos con El Abrojo. Escriben un conjunto de educadores que trabajan todos los días con niños, muchos de ellos en situación de calle. Y intentamos con ese libro precisamente eso, ¿no? Contar esas vidas, contarlas desde esa experiencia micro, cotidiana, narrar lo que le pasa a los educadores también, las vidas que ven. Y sacarlo del tecnicismo también. Y sacarlo del tecnicismo y contarlo con unas palabras que nos permitan acceder a lo sensible. Es decir, porque es muy importante. Yo creo que hay que convencer a la sociedad uruguaya que los niños que viven detrás de la línea de la pobreza no son peligrosos, sucios, delincuentes, inmorales. Tenemos que realmente trabajar mucho para quienes no conocen ese mundo, para que se compongan el mundo que es. Que es un mundo de unos niños que no eligieron el lugar donde nacer y que esperan y se disponen mucho a recibir un tratamiento humano que los ponga en los lugares de niños, que los invita a jugar, que abra el tiempo de la infancia, darles memoria, darles juego, darle presencia, darle consuelo. Eso es lo que necesitan estos niños y se requiere de un gesto humano que no se enganche y no compre así nomás ese discurso de ciertos lugares de la sociedad que quiere construir ahí los feos, los sucios, los malos, los inmorales. Eso es de las cosas más injustas que se puede hacer con los niños que viven atrás de la línea de la pobreza. A mí personalmente me indigna esa especie de moral liviana que cae sobre ciertas infancias. Y que te ayuda a lavarte las manos. Y que te ayuda precisamente a no juntar la responsabilidad pública que tenemos con esto. Exacto. Carmen, te agradecemos realmente por el tiempo, por el espacio. Como y siempre por lo que decimos, decís, sobre todo, ¿no? Y además para quedarse hablando un ratazo más. Bueno, nada, agradecer. A ustedes, a seguir trabajando. La verdad que sí. Desde todos lados. Muchas gracias, de verdad. Nosotros te quedás ahí con nosotros porque nos vamos con More para que nos cuente, que está con 3 entrevistados para charlar. Decinos, ¿de qué se trata, More? Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, yo me vine hasta el Banco de Desarrollo de América Latina, a la Galería de Arte de este lugar. Este lugar queda ubicado en la calle de Ciudadela, entre Reconquista y Camacuá. Está retomando sus actividades y lo hace con la exposición llamada Línea de Fuga, en la que van a ver obras de 18 artistas de todo Iberoamérica. Y vamos a hablar un poquito de eso con la que es la curadora de todo esto, Lorena. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
Hola Morena, agradecidísima de la presencia de ustedes aquí, de que hayan podido visitarnos justamente antes de esta inauguración. Y bueno, muy contentos porque se abre un espacio interesante para el intercambio, ¿no?, del arte contemporáneo iberoamericano. Tenemos 18 artistas de toda la región, incluyendo Latinoamérica, Centroamérica y 2 artistas españoles. Y bueno, creo que es una oportunidad que nos ha brindado el Banco de Desarrollo para América Latina para justamente encontrar esas conexiones, ¿no? El proyecto fundamentalmente partió como una idea curatorial después del tiempo de pandemia. Creo que fue un momento que nos marcó a todos y nos hizo repensar los contextos que nos rodean, ¿no? A partir de repensar nuestras propias conexiones humanas, sociales, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestros contactos, ¿no? Y también surgió un poco esa especie de disolución de las fronteras, ¿no?, que creó el espacio virtual presencial, y a partir de allí es que creó el proyecto Líneas de Fuga, ¿no?, pensando justamente en ese desplazamiento y en esa ruptura de la perspectiva. Y me propongo invitar a todos estos creadores para saber en qué están, ¿no?, es decir, responder a las preguntas de dónde estamos, cómo nos sentimos y cómo nos estamos representando. Creo que todas las obras en las sedes que nos involucran pues van a estar llenas de esas reflexiones muy importantes sobre el contexto que nos rodea. Aquí particularmente en Montevideo son 3 sedes, inauguramos primero en Montevideo, luego en La Paz y luego en Caracas. Aquí particularmente van a estar 6 artistas de trayectoria, empezando por Marco Maggi, que es uno de los artistas más destacados del Uruguay, que estuvo en la Bienal incluso de Venecia representando este país. Va a estar Nidia Negromonte de Brasil, Claudia Casarino de Paraguay, Claudia del Fierro de Chile, y vamos a tener también la compañía de 2 creadores que nos acompañan en sala y que vinieron especialmente para este montaje, como es el caso de Isabel Cisneros, una creadora venezolana de trayectoria, y Augusto Vallardo, un creador peruano que también ha estado muy reconocido y que tienen tremendas instalaciones y propuestas que estoy segura van a ser del interés de todo el público de Montevideo. Muy bien, Lorena, entonces vamos a hablar un poquito con Isabel, permiso, muchas gracias. Isabel, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, gracias. Este trabajo, mi trabajo reciente desde hace 3 años, a partir de una reutilización de materiales de costura y que fueron de uso muy común en Latinoamérica, se produjeron en Europa, pero fueron de uso muy común en Latinoamérica en los años 50, yo empecé a pensar en líneas imaginarias y a jugar dibujando líneas imaginarias. Obviamente al ser patrones los quise hacer con líneas, con hilos, las líneas. Y mi dibujo está hecho con hilos. Siempre teniendo en cuenta que son proyecciones del cuerpo. Admirando un poquitico esa capacidad de abstracción que puede tener alguien en el momento de diseñar una vestimenta, de ver un cuerpo y poder vestirlo y poder cortarlo en base a toda esa cantidad de curvaturas que tienen. Y hay también acumulados de información porque quiero hacer como una pequeña homenaje a la generosidad que se dio en esa época con toda esa profusión de información. Muy bien, tus obras tienen mucho que ver con el diseño entonces, ¿verdad? Propiamente sí, pero yo no trabajo con diseñadores de moda. Mi motivo de inspiración son costureras familiares, porque todos estos materiales se venían en revistas y eran propiamente para costureras familiares. Entonces quiero hacer énfasis en el cariño y el afecto con el que esas personas cosían y producían estas vestimentas. Qué lindo mensaje, Isabel. Bueno, muchas gracias y éxitos. Bienvenida acá a Uruguay. Que les vaya divino. Ahora pasamos a hablar un poquito con Augusto, que está por acá. ¿Qué nos estás presentando acá, Augusto? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Qué bueno. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que podemos ver acá? Bueno, yo fui invitado por Lorena a hacer una pequeña instalación que alberga un radar meteorológico y unas piezas que se llaman aves, pusangas y saumerios, donde podemos ver la cosmovisión andino-amazónica del mundo precolombino o de los pueblos originarios, donde tenían comunicación con los astros. Entonces lo que hago es esta sinergia del mundo de la aviación moderna,
que hoy en día convive con los habitantes que tienen una visión ancestral de lo que son las plantas y la flora y la fauna, ¿no? A través de las aves endémicas de nuestra Amazonía sudamericana que alguna vez no tuvieron fronteras y fueron tan extensas en toda Latinoamérica, ¿no? Desde el norte de Ecuador hasta el sur de Chile fue una población que tuvo una estrecha comunicación y hoy en día creemos de que esas no fronteras son la perspectiva del mundo, ¿no? A través de un mundo cíclico, sin líneas, sin parámetros, sino que todos resurgimos a través de la propia naturaleza. Qué interesante, venís a hacer como una conjunción ahí entre el pasado y el presente en el tema de la tecnología. Correcto, correcto. Sobre todo que la tecnología o la visión que tenemos es ancestral, sino que la mirada de Occidente hizo que quizás tapemos ese conocimiento y hoy en día, incluso por post pandemia, entendamos de que la naturaleza es sabia y que nos envuelve a todos y quizás nos hace poder regresar nuestra visión natural o hasta nuestros propios orígenes. Muy bien, Augusto, muchas gracias y también bienvenido a ti. Para despedirme, les paso a comentar que el acceso a esta galería va a ser libre y gratuito. Van a estar los días viernes, los días jueves y viernes de 11:30 a 16:30 y los sábados de 15 a 18 hasta el viernes. A partir del viernes 13 de mayo todavía van a tener un tiempo para poder visitarlo. Y bueno, les recuerdo la dirección: Ciudadela 1236 entre Reconquista y Camacuá. Es un edificio precioso que hay aquí al lado del Cinemateca, así que bueno, les van a estar esperando por acá para visitar esta muestra. Un placer, muchas gracias, amores. Qué gran momento, Muchísimas gracias. Nos estábamos riendo porque casi se atraviesan. Porque una compañera casi se atraviesa por la cámara. Pero está buenísimo que esté esa exposición y estaban interesantísimos las obras. Lo que se nos atraviesa es el final. Tenemos que irnos ya. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana a 18 horas acá. Mirá Montevideo. Ha sido un placer. Hasta mañana. Chao. Y en todas las noches que no pasamos, ni pasaremos, ni pasearemos por calle alguna. Tú tienes todo y